Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Bienvenido a mi devocional del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Un saludo cordial para todos aquellos que están escuchando y escucharán este tema de hoy. Damos gracias al Señor también por la vida, por la salud que Él nos otorga. Les invito a que sigamos orando por las peticiones que están puestas allí en nuestro grupo de oración para que el Señor, ¿cierto?, toque con su mano de sanidad a aquellos cuerpos enfermos. Lamentamos el fallecimiento de dos personas que estábamos orando, que habíamos puesto el día de ayer. La pastora Lidia, la esposa del pastor Isaías, que es la mamá de Daniel Augusto, el alcalde, nos dejó y hoy está en la presencia del Señor. Ayer en la madrugada partió junto al Señor. También por José, habíamos pedido el día de ayer también por José, un joven de 31 años que estaba también muy grave en el día de ayer. Bueno, también dejó de existir. La importancia de la oración, queridos y queridas, cuando estamos intercediendo por alguien. Lo primero es poder orar al Señor para que ellos tengan, como sea, el Señor pone en un medio un encuentro con Él, un encuentro con Dios, que ellos puedan reencontrarse con Dios. Es muy lamentable tener esa incertidumbre de las personas que mueren sin haber recibido a Cristo. Nosotros sabemos lo que significa eso. Por eso que nuestro papel principal, antes de orar por sanidad, orar para que el Señor envíe un emisario, interceda en su corazón, hable en forma directa a Él. Y sabemos que el Señor le da una oportunidad, pero es necesario que el pueblo esté clamando por aquellas personas que no conocen al Señor y están enfrentando una situación de muerte. Así que oremos, clamemos al Señor para que el Señor toque esos corazones y podamos tener esa fe, esa confianza que estas personas al morir se van a ir con el Señor. Ese es nuestro papel más importante. Segundo, ¿cierto?, es orar por sanidad para la gloria de Dios, para que el Señor se glorifique, no el grupito que está orando y no nosotros, sino que el Señor, porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. El poder de Dios, la sanidad y la voluntad es de parte de Dios. Por tanto, a Él le pertenece la historia. Nosotros solamente debemos orar, interceder por aquellos, primero para que el Señor se muestre a aquellos que no le han conocido y que evitar que se mueran sin Cristo. Ese es nuestro papel. Así que oremos en esa dirección, queridos, para que el Señor haga su voluntad a través de nuestras propias vidas. Hoy vamos a leer el Salmo 55 para que lo busquen en su Biblia, que es una plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Mire qué título. Esto está en la Reina Valera del 60, ¿cierto? En esa traducción la vamos a leer y tiene un subtítulo tremendo, ¿cierto? Si usted lo ve, vaya a su Biblia ahora y vamos a comenzar a leer. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Neguinot, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme.
Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ellas. Maldad en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrento a enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu nombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Tremenda declaración, la que hace David. Tremenda declaración. Veamos lo que podemos aprender con respecto a esto. En el versículo 18 dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya mucho. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espada desnuda. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Ahí estamos entonces hasta el versículo 23. Este es otro salmo de Masquil, o un salmo de instrucción de lo que hemos venido viendo hasta hoy. Y la inscripción de este salmo dice: al músico principal en Neguinot. Si ustedes se recuerdan, el día de ayer definimos lo que era Neguinot, y que era, digamos, cantar este salmo a un son o con un acompañamiento de un instrumento de cuerda. Por lo tanto, cuando aparece Neguinot solamente se da esa mirada de que este himno sí tiene que tocarse con un instrumento de cuerda, como una instrucción. Ahora, no se nos indican aquí los antecedentes exactos de este salmo, pero al presentarlo, ¿cierto?, vamos a hacer una suposición que está bien fundamentada por lo que hemos visto anteriormente. Recordemos que el propio hijo de David, que fue Absalón, encabeza una rebelión contra su padre, el que obliga a David a abandonar a Jerusalén. Bueno, y lo obliga a abandonar por dos causas. Primero, digamos, por no causar un alboroto en Jerusalén, que era su ciudad, y segundo, por tener que enfrentar a su hijo Absalón, y que al enfrentarlo sabía que tendría que darle muerte, porque él era un hombre guerrero y él no quería enfrentarse a su propio hijo. Entonces, él se dio cuenta que muchos de los que eran de sus tropas, de sus amigos, de su grupo más cercano, se habían pasado al bando contrario, al bando de Absalón.
y supo que habría un gran conflicto cuando esto ya se vio que estaba de esa forma, cuando vio los movimientos, cuando vio que se estaban cambiando los grupitos y que aquel que ya estaba al lado mío ya no me susurraba al oído, sino que ya como que se alejaba. Y nosotros nos damos cuenta muchas veces nos damos cuenta cuando alguien, ¿cierto?, está tramando algo en contra de uno y mira las actitudes, las miradas, la forma de hablar, de conversar, van delatando a la persona que está traicionándonos. Entonces él se dio cuenta que muchos de los suyos se habían pasado al bando de Absalón y supo que habría, por supuesto, un conflicto. Por lo tanto, por eso, para que su amada ciudad, su querida ciudad, Jerusalén, no fuera testigo de esta destrucción, él sale fuera de Jerusalén y vuelve y regresa a esas cuevas que le sirvieron de refugio ahí en las montañas para poder esconderse no solamente de Absalón, en este caso, anteriormente se había escondido de Saúl. Entonces, dice que cuando él salía de la ciudad llorando, le llegaron noticias de que Ahitofel era un personaje, era el consejero, el amigo de David, el amigo íntimo de David, aquel consejero que le entregaba los consejos de parte de Dios. Entonces, este amigo íntimo se había pasado al grupo contrario, o sea, al grupo de su hijo Absalón. Yo no sé qué vería esta persona al otro lado, tal vez vería un futuro más mejor que el que tenía, pero el hecho es que se cambia de grupo. Entonces, él traiciona a David. Ahí en 2 Samuel 15:30-31 dice: David subió la cuesta de los olivos y él iba llorando con la cabeza cubierta, los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban todos llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y esto fue exactamente lo que Dios hizo: hacer fracasar los planes de Ahitofel, que era el consejero, recordémoslo, el consejero de David, y ahora el que aconsejaba a su enemigo, que era su propio hijo Absalón. Y aquí él clama al Señor para que él confunda esos consejos y no le dé buenos consejos, sino que dé consejos equivocados, que es una oración que Dios sí escuchó. Entonces en el versículo 1 o 2 dice: escucha Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme, respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Aquí le vemos clamando de esta situación desesperada, dolorido, por supuesto, por la traición de su amigo del alma, de su amigo de confianza. Y él luego dice en los versículos 3 y 4: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. David no sabía si él llegaría a ser asesinado en esta oportunidad. Obviamente tenía bastante temor sobre eso. Primero, por no querer enfrentar cara a cara a su hijo, porque sabía que tenía la de ganar. Pero si él moría era porque él se iba a dejar tal vez doblegar por el enemigo. Especialmente al saber que aquellos, ¿cierto?, que habían estado junto a él, ¿cierto?, todo ese grupito de guerreros que estaba guerreando con él, más el consejero, habían desertado para pasarse al grupo contrario, al grupo rebelde. Aquí esto es cuanto se llama, fue muy impactante para David al saber que todo este grupo que estaba junto a él se vuelve contra él. Y él en el versículo 6 dice: y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Bueno, recordemos que antes le habían aconsejado que volara, en el salmo anterior, que escapara a su montaña, es decir, que regresara allá David. Pero en aquel momento no lo hizo,
¿cierto? Pero ahora, cuando todo parecía perdido, hasta este amigo infiel, Agitofel, que era uno de sus consejeros, le vuelvo a repetir, de los que tenían más confianza con David, lo había traicionado. Ahora dígame una cosa, no sé si nos recuerda algo esto, si nos recuerda a alguien en la historia bíblica. Bueno, nos referimos a Judas Iscariote, quien traicionó al Señor. Recordemos que él tuvo durante casi 3 años y medio aprendiendo, siendo discípulo de Jesús, para que ya en el último tiempo, cuando Jesús estaba por ser entregado, él lo traiciona. Y también este incidente anuncia, ¿cierto?, la muerte de Cristo, la traición, porque era algo que estaba escrito en la palabra. Ahora, muchos de nosotros hemos pasado, queridos, por la amarga experiencia de la traición. Tal vez tú has pasado muchas veces por la traición. Yo mismo he pasado muchas veces por la traición, lo cual es verdaderamente una experiencia muy dolorosa. Muy dolorosa es porque cuando tú entregas, ¿cierto?, como ministerio, como pastor, estás entregando todo lo tuyo para ayudar a este amigo o a esta amiga, lo que sea, y después de un tiempo estas mismas personas se vuelven en contra tuya. Esto es natural en el ministerio, en las iglesias. Realmente pasa eso, ¿cierto? Uno entrega todo por las personas, todo por los amigos, entrega todo para ayudar a alguien y después se siente totalmente traicionado. Así que nos sentimos muy identificados con David, con la traición de Agitofel, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos pasado esta amargura y la vamos a seguir pasando. No es que una cosa que se ha terminado porque este ministerio. Recordemos que detrás de estas traiciones no está el Señor, está Satanás tratando de destruir al hombre. Por lo tanto, esto no es una cosa que se va a terminar hoy, sino que mientras estemos trabajando en el ministerio, vamos a vivir tal vez muchas experiencias de traiciones más durante nuestras vidas antes de presentarnos ante el Señor. Así que tenga paciencia si usted está siendo un líder, usted es un pastor, usted es un ministro, usted es un diácono. Bueno, no se extrañe de que pueda ser traicionado por alguien. Es parte, por decir, de la profesión que el Señor nos ha llamado. Bueno, aquí tenemos a David en el versículo 13, donde dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Claro, aquí ya se dio cuenta que era Agitofel, ¿cierto? Tú, hombre, le dice, que eras muy íntimo, muy amigo mío, que eras mi guía, eres mi familiar. Bueno, aquí tenemos a David hablando de ese amigo, ¿cierto? De ese amigo Agitofel, ese consejero que él tenía y que ahora lo tiene al frente, el enemigo, sacándole en cara tal vez muchas cosas que habían conversado tal vez en la intimidad. Bueno, él fingirá, ¿cierto? También podemos encontrarlo cada vez frente a frente, digamos, a esta historia. El versículo 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos a hacer amistad en la casa de Dios. Aquí en este versículo está reflejando la amistad que tenían. Tremenda amistad. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad con la casa de Dios. O sea, tenía una relación entre Agitofel, el señor David y ella, tremenda, ¿cierto? Íntima. Dice, comunicábamos los dulces secretos, o sea, lo que el Señor les comunicaba a ellos, bueno, se los comunicaban entre ellos. Y ellos conocían a Dios, eran amigos del Señor. Hay personas como esta en la actualidad y que en el futuro también seguirán, muchos más, ¿cierto? Hay muchas personas, pero el Señor nos da esa intuición para poder identificarnos a aquella persona. Bueno, en el versículo 15 dice que la muerte nos sorprenda, desciendan vivo al sepulcro, porque hay maldades en su casa en medio de ella. Bueno, esta expresión fue una expresión terrible, ¿cierto? Ahí nace la naturaleza humana de David, es decirle, bueno, Señor, bueno, que se muera,
que la muerte lo sorprenda, que descienda al infierno, porque hay maldad en su casa en medio de ello. O sea, el deseo de David, eso lo refleja claramente. Al Señor no hay tapujo para el Señor, por lo tanto él le comenta al Señor lo que él está pensando. Bueno, esta expresión, como digo, fue terrible. Se parece a ciertas expresiones que escuchamos en la actualidad y que no merece la pena tal vez repetirlo. Y aquí debemos aclarar que David casi dijo eso en cuanto a lo que es su amigo Ahitofel. En cambio, el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Oró por aquello que descargaron en él su odio. Y él nos enseñó que nosotros deberíamos orar de la misma manera. Entonces, acá hay dos modelos que seguir. El modelo de David, por supuestamente, es el modelo del ser humano, de la reacción, de una traición, que es normal que lo sintamos de esa manera, pero él lo refleja y lo decía así. Pero aquí aparece la nueva figura de Jesús enseñándonos todo lo contrario, ¿cierto? Ese odio, ¿cierto? No debería obrar en nosotros. Entonces, deberíamos obrar como obró Jesús. Vamos al versículo 16, 17, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor salvará. El Señor me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré, y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. Bueno, después de descargarse, que era la costumbre que tenía David, él vuelve entonces al control del Señor, al control de Dios mismo. Bueno, aquí tenemos un cuadro tremendamente de aflicción. Aquí está David totalmente afligido. Estimado oyente, hay algo positivo que algún enemigo nuestro hará por nosotros. Será que nos impulsará a orar más de lo que jamás lo hayamos hecho. Eso es lo que tiene que provocar. Cada vez que tenemos un enemigo al frente nuestro, nos obliga a redoblar nuestras oraciones, nos impulsa a orar más de lo que hemos orado naturalmente. Entonces, esa es una señal para que podamos dejar las cosas a la mano del Señor. Recordemos que en Juan 8:44 el Señor Jesús dijo que el diablo fue un mentiroso desde el principio. Veamos el versículo 21. Dice que los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza su palabra más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Aquí Ahitofel, fingiendo ser amigo, ya habiéndose cambiado al bando del frente, finge ser amigo de David. ¿Para qué? Para sacarle, conspirar con él. Entonces, en la conversa estaba conspirando con él, sacándole cosas, o sea, estaban jugando, como se dice, en los dos bandos. En el versículo 22 dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, permítame sugerir lo siguiente. Entregue a sus enemigos a Dios. No hagamos justicia por nuestras propias manos, que quisiéramos, pero si hacemos justicia nosotros, Dios dice esa parte: bueno, tú tomaste la iniciativa, entonces yo no tengo nada que hacer en este cuento. Pero cuando le dejamos la justicia a Dios, Él es justo y Él va a actuar de la forma que Él crea que es más justo. Recordemos que en Romanos 12:18 dice: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, queridos? Entregarle al Señor a aquellos que nos han traicionado. El Señor se va a ocupar de cada uno de ellos. Él sabe cómo hacerlo. Es un caso así, en un caso así, lo mejor que podemos hacer, usted y yo, es depositar esta carga pesada en el Señor. Y Él se va a ocupar de nuestro problema, de su problema. Y finalmente en el versículo 23 dice: mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Y qué nos queda a nosotros entonces, queridos oyentes?
¿Cómo vamos a sobrevivir en este mundo actual donde constantemente estamos viviendo esta problemática de la traición? ¿Vamos a detestarlo? ¿Vamos a criticar a otros para que no lo hagan? ¿Vamos a lamentarnos porque nos han traicionado y maltratado? ¿Vamos a reclamar y qué sé yo, no sé? Yo creo que no, ¿cierto? Lo que la palabra nos está enseñando aquí a usted y a mí, que por supuesto que de ninguna manera tenemos que caer en eso. No permitiremos que ese resentimiento empañe la paz de nuestra vida y la de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro lado. Recordemos que Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir, y eso es lo que quiere hacer con tu vida. Y no se lo permita, sino que entreguemos esta carga al Señor. Él ha puesto, ¿cierto?, aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Comencemos a confiar en el Señor y Él va a poner a las personas indicadas a nuestro lado. Y aquellas que nos han traicionado, dejémoselo al Señor para que Él haga justicia. Esa es la única salida que nos enseña el Señor. Quedamos hasta aquí entonces. Queremos que el Señor bendiga. Oremos mucho, oremos bastante por aquellas personas que lo necesitan y dejémosle esta carga al Señor. Que el Señor les bendiga. Les habló el pastor José Chier del Ministerio Visión Nueva y nos encontramos en el día de mañana.